haciendo referencia a las emociones en sentido general. Dijimos las emociones más básicas que tiene el ser humano, no las únicas, pero que son emociones que son las más frecuentes. Hablábamos de temor, hablamos de ira, hablamos de alegría y de tristeza. No metimos otras como la culpa y otras más. Y decíamos que las emociones forman una parte muy viva del ser humano, que así como el ser humano está compuesto de voluntad y entendimiento, que las emociones completan ese cuadro tripartito de cómo Dios nos creó y nos concibió y nos hizo. Y decíamos que las emociones están más latente presentes en nuestras vidas de lo que nosotros nos imaginamos, que inciden en nuestras decisiones diarias mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, que muchas veces, aconsejado por ella, influenciado por ella, tenemos un ejercicio de nuestra voluntad que se aleja de Dios y de la verdad, que se aleja de la razón, que se aleja de la prudencia, pero sobre todo de la piedad, y que nunca debemos tratar las emociones negándola o reprimiéndola a unos niveles que pudiera parecer que somos seres mecánicos, psicorrígidos, solo seres pensantes, racionales, sin emociones, que las emociones fundamentalmente son buenas porque Dios nos creó con ellas, pero que con la caída del hombre en pecado, así como la mente se encegueció, así también la conciencia se cauterizó, los afectos, las emociones se extraviaron y la voluntad se esclavizó, y que debemos entonces poner las emociones en el puesto, en el lugar donde Dios las pone, y que en sentido general, pero no total, nosotros debemos responder más con una voluntad que se ejerce en base a la luz que tenemos de la palabra de Dios que a lo que sentimos. Que de hecho gran parte de la madurez espiritual de un creyente consiste en un manejo bíblico de sus emociones, y el manejo bíblico no las niega, pero tampoco la yuxtapone, la pone por encima de la luz bíblica y de la guía del Espíritu Santo. Y que estamos tan expuestos a emociones cada día que ya nosotros somos seres eminentemente emocionales y no nos estamos dando cuenta que nuestras reacciones, nuestras decisiones están obedeciéndome a lo que sentimos, que a lo que entendemos, a lo que sabemos y a lo que debemos, que deben ser nuestras convicciones bíblicas, que las emociones debemos sujetarlas por el poder del Espíritu. Cuando comencemos a ver, y esta mañana lo vamos a introducir, cómo vencer las emociones, cómo manejar las emociones, sobre todo las del temor, vamos a ver que debemos, número uno, hacer un análisis bíblico, pensado, racional, objetivo, que debemos ponderar las cosas y someterlas a un escrutinio, a preguntas puntuales, específicas, y vamos a ver cómo en gran medida muchos de nuestros temores se disipan con solo someterlo a un escrutinio bíblico racional. Muchas de nuestras emociones se van, se alejan, se disipan, se evaporan, se extinguen, desaparecen cuando nosotros las sometemos a preguntas puntuales. Un estudioso dijo que él todo lo que sabe se lo debe a contestar seis preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y cuando nosotros contestamos esas 6 preguntas, ese qué, cuándo, cómo, por qué, para qué, ya nosotros tenemos en gran medida un gran terreno ganado, porque la inmensa mayoría de nuestros temores están basados en peligros que no son reales, o que son reales y que lo estamos nosotros maximizando, o que son reales y que podemos con la gracia de Dios enfrentarlo, o que realmente, aunque son un peligro latente, nunca se va a materializar en nosotros. Por tanto, en gran medida vamos a ver que la solución a los problemas de nuestros temores, aun sean reales o imaginarios, somos librados por Dios en su gracia cuando nosotros enfrentamos racionalmente, objetivamente, pensadamente, analíticamente, fríamente los temores. Sin embargo, yo quiero esta mañana, después de haber dado el domingo pasado, decir los efectos psicofísicos de las emociones, que las emociones vienen
por lo regular surgen de una forma de pensar, de una forma de la vida, y cómo nosotros hacemos lo que se llama una conversión, que es algo que realmente, una preocupación mental por un temor que creemos de algo que nos puede dañar. Realmente cuando esos temores siguen de manera permanente y nosotros le damos mucha cabida mental, vamos a terminar somatizando los temores, en buen dominicano, haciendo que un cuidado, un temor, una ansiedad mental comience a tener una reacción en mi cuerpo. Y si usted recuerda conmigo, nosotros dimos más o menos 11 reacciones físicas que nuestro cuerpo puede tener cuando estamos siendo sometidos a temores, sobre todo cuando esos temores se prolongan en tiempo y espacio en nuestras vidas. Nosotros vamos a sentir desde un nivel de ansiedad, que es esa inquietud en el alma en el cual no podemos estarnos tranquilos ni sosegados. Vamos a sentir también aumento del ritmo cardíaco, porque cada vez que nosotros tenemos temores, eso dispara unas alarmas, unas alertas que Dios puso en el cuerpo como un mecanismo de protección para que no seamos dañados. Y esas alarmas que disparan ciertas sustancias físicas que nosotros tenemos en el cerebro y que se encargan de darle una respuesta física, química al temor para que nosotros nos pongamos en alerta, entonces tienen reacciones físicas como un aumento del ritmo cardíaco. Si yo tengo un aumento de mi ritmo cardíaco, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, con mi torrente sanguíneo, que yo voy a tener una sangre, un corazón que está bombardeando sangre de manera más acelerada. Todo ese bombardeo de sangre, entonces puede que yo comience a hiperventilar, a respirar de manera aumentada. Eso puede hacer que mis músculos concentren una mayor cantidad de sangre, que mi cuerpo concentre una mayor de sangre en ciertos músculos que se van a poner tensos para poder reaccionar físicamente al temor. Eso puede traer sudoración excesiva, eso puede traer prolongado un temor, insomnio, inapetencia, movimientos involuntarios del cuerpo. Eso puede traer tensión muscular, que usted le pone la mano aquí, parece que es un palo que usted tiene. Eso puede traer dificultad para concentrarme. Cuando una persona está sobrecogido de temor, difícilmente su mente tiene libertad de pensamiento. Y esta mañana precisamente ese es uno de mis puntos. Cómo los temores afectan nuestra capacidad de pensar. Y si afectan mi capacidad de pensar, afecta mi capacidad de ser bíblico en mis reacciones, afecta mi capacidad de ser una persona con discernimiento espiritual en mis reacciones. Porque cuando yo siento, eso puede llevarme desde un problema gástrico, desde sentir, si se prolonga en el tiempo, gastritis, después de gastritis, úlcera, y después de úlcera puede devenir hasta en un cáncer estomacal. Puede devenir en un infarto al miocardio, puede devenir en un ACV, puede devenir en muchísimas cosas, ese sentido de vaciedad en el pecho, como que yo siento que el corazón dejó de palpitar o que en cualquier momento me voy a infartar. Puede tener muchísimas reacciones físicas. Sin embargo, yo quiero que nos concentremos en esta mañana en pensar cómo los temores afectan grandemente y gravemente nuestra capacidad de pensar, que es de las tres facultades que Dios puso en el alma: pensar, sentir y voluntad. Es la principal a través de cual el Espíritu nos enseña, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos corrige, el Espíritu nos ayuda. Porque ante todo, sobre todo, por todo y en todo, Dios nos hizo seres pensantes, sabios, inteligentes como Él, con facultad racional, con facultad de analizar. Entonces los temores, si son altos en intensidad y son prolongados en el tiempo, cada vez más nos estrechan nuestra capacidad de analizar y de pensar. Y cuando esto sucede, mis hermanos y mis amigos, nosotros estamos perdiendo el recurso principal que Dios en su gracia, cuando nos creó, nos dio para vivir frente a la vida, para luchar. Pero también estamos perdiendo el medio por excelencia que el Espíritu Santo, que es quien nos debe ayudar en nuestros temores, usa para traernos verdades de Dios, para darnos confianza, para darnos valor, para darnos sabiduría, para darnos resolución, para darnos guía y luz. ¿Cómo reaccionaron los discípulos frente a este tiempo que ellos tienen? Cristo los manda en la barca
viene una tempestad, el viento les será contrario. Cuando habla de la cuarta vigilia, era una forma de los romanos medir el tiempo. Los romanos medían la noche en 4 vigilias, en 4 estadías. Una iba de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a 12 de la noche. Y la tercera vigilia era de 12 a 3. Y la cuarta era de 3 a 6 de la mañana. En este estadio, en este tiempo que los discípulos están aquí remando, ellos realmente estaban fatigados, estaban cansados. El viento les era contrario. Y en ese momento Cristo se aparece caminando sobre las aguas. ¿Qué gritaron ellos? ¡Un fantasma! Esa es una respuesta totalmente emocional. Esa es una respuesta totalmente sentimental. Esa es una respuesta muy emotiva a algo. Pregunta, estábamos en la cuarta vigilia. ¿Pudieron ellos ver claramente el rostro de Cristo para ver que era Él? Lo vieron, pero tenían tanto temor y tanta fatiga que aún así vieron un fantasma. Pregunta, ¿qué es un fantasma? Porque nosotros creemos que nosotros engañamos a los niños hablándole de fantasmas, sea que lo queramos hacer para hacérselo divertido o para meterle temor, cuco y cuento, porque todos nosotros, ¿a quiénes de ustedes no lo corrigieron diciéndole que el cuco se lo iba a llevar? ¿A quiénes de ustedes no lo corrigieron diciendo que había un bacá por ahí en la calle? Yo no sé si ustedes saben lo que es un bacá. ¿A quiénes de ustedes lo corrigieron diciéndole que el viejito con el saco te va a llevar? ¿A quiénes de ustedes no lo corrigieron metiéndole un sinnúmero de temor que nosotros, en vez de controlar, corregir, instruir, educar la conducta de nuestros hijos, hacíamos del temor, del miedo irracional, un mecanismo nefasto, incorrecto, poco sabio, nada bíblico? Porque yo debía enseñar a mis hijos. Claro está, muchos de nosotros ni siquiera somos creyentes, a lo mejor cuando estamos criando. Yo debía enseñar a mis hijos, mira, Dios está en todas partes, en tu habitación, cuando tú usas la tablet incorrectamente y tu celular, Dios te está viendo. Pero nosotros, locamente, muy culturalmente, muy acogiéndonos al medio social de la era, nosotros le metíamos miedos irracionales. Hermanos, usted no se imagina cómo muchos de esos temores quedan para la vida. Quedan para enfrentar un trabajo, quedan para tener un examen, una evaluación en la escuela o en la universidad, quedan para ser una persona quedo o de emprendimiento, quedan para ser una persona con valentía. No utilicemos incorrectamente el miedo o el temor para tratar de transformar la conducta de nuestros hijos, porque eso te puede dar resultados inmediatos, mediático en el momento, pero no lo da ni sabio, ni bíblico, ni duradero, ni correcto. Vamos a corregir a nuestros hijos, enseñémosles el temor a Dios, que vamos a dedicar una parte de algún sermón para hablar cómo el temor a Dios realmente nos quita el temor del hombre, nos da paz, nos da seguridad. Cómo temiendo a Dios nosotros somos valientes, somos correctos. Pero tenemos los fantasmas. Los discípulos dijeron que era un fantasma. ¿Y por qué dijeron los discípulos que era un fantasma? Bueno, dice en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí la palabra turbarse nos da la idea de usted llegar a una perturbación mental que usted no puede separar lo real de lo imaginario. Y les recuerdo, porque el punto en este momento es cómo afecta nuestra mente nuestros temores. Cómo afecta nuestra capacidad racional, pensante, sentido común, el más común de los sentidos. Cómo nos quita la capacidad analítica, objetiva, racional, sabia, adecuada de ver la vida. Cuando nosotros permitimos que los temores lleguen y se apoderen y hagan nido en nuestra cabeza y nos estén tomando gran parte del pensamiento de nuestros días, que a veces estoy hablando a lo mejor con el hermano Andrés, con la hermana Tomasa, y los estoy escuchando audiblemente, pero mi mente está tan lejos de lo que ellos están diciendo del naciente del poniente que tengo que decir, ¿qué es lo que ustedes me dicen? Porque los temores tienen la capacidad de ganar toda nuestra atención y que nosotros perdamos la realidad de lo que está pasando y no nos dejan ser objetivos. Por eso hablamos de que el temor es una prisión, el temor es una cuerda, el temor es una cueva, el temor es donde nosotros queremos escapar, el temor es... Miren, por ejemplo, venga conmigo a Romanos 8:15.
El temor es una tumba donde escondemos nuestros talentos, dones y habilidades y gracias concedidas por el Cristo de la cruz. Pero realmente el temor es una terrible, lúgubre, oscura, tétrica, triste, mortal prisión que nos quita y no nos deja ver toda la gracia y la bendición del cual hemos sido objeto de nuestro Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:15? Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué hace el temor? Que es un espíritu que esclaviza, que cautiva, que limita, que atrapa, que subyuga, que te quita las libertades que Dios te dio cuando te creó y cuando te salvó. Y esos fantasmas que todos tenemos son esos temores que están basados en supuestos peligros imaginarios que no son reales. No, Cristo no era un fantasma. Cristo no era una persona espectral en un estado espiritual y que era una imagen proyectada. No, Cristo no era un espíritu que de alguien que murió y estaba deambulando porque no encontraba un cuerpo para poseerlo. No, Cristo no era nada de esas entidades supuestas irreales que la gente creemos. Cristo era Cristo, Dios encarnado, su Salvador, el que le dio la orden de entrar a la barca. Pero los temores afectan tanto nuestra capacidad racional, nuestra capacidad pensante, que nos ponen a ver peligro donde no lo hay, o nos ponen a ver un peligro mayor donde existe menor, o nos ponen a ver un peligro inminente cuando realmente nunca nos va a dañar, o nos ponen a ver un peligro que aunque fuese real, existente, latente, presente y evidente ahí, nos quitan la vista de Dios, de las promesas, de su poder, de su presencia, de su ayuda, y comenzamos a ver a nuestro Dios, si no es que lo sacamos de la escena, muy pequeño, lo minimizamos. ¿Y sabe lo que hace el temor en nuestra mente? Que maximiza la posibilidad de ser afectado. Y como vamos a ver en nuestro segundo punto, si el temor tiene la capacidad de afectar tanto mi capacidad de pensar, tiene un gran potencial para hacerme pecar. Si el temor me hace quitar la mirada de Dios, si el temor me hace minimizar a Dios y maximizar el peligro, entonces el temor es un mecanismo, es un medio que Satanás va a usar, es un alma que va a esgrimir con mucha frecuencia para hacerme pecar. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, versículo 8, el apóstol Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y que Él tiene cuidado de nosotros. Y dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Venga un momentito conmigo al libro de Amós, en el Antiguo Testamento, de los profetas menores, por favor. Capítulo 3. Amós, capítulo 3. ¿Qué dice Amós, capítulo 3? Voy a leer Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Dice el versículo 5, que hará el ave en lazo. Quiero avanzar un poquito más. Se tocará la trompeta en la ciudad y no alborotará el pueblo. ¿Habrá un mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Verso 8. Si el león ruge, ¿qué dice? ¿Quién no temerá? Oh, ¿qué hace el rugido del león según 3:8 de Amós? ¿Que trae qué? ¿Por qué Pedro usa la figura, la metáfora en 5:8 de él diciendo que Satanás anda como león? ¿Qué? ¿Sabe por qué? Ruge, ruge el león, ruge, ruge el león, ruge, ruge el león. ¿Sabe lo que hace Satanás para hacerte pecar a ti, para hacerme pecar a mí? Él ruge diciendo, si haces esto y te comportas íntegramente en tu trabajo, te van a botar, y cuando te boten, tú no vas a tener comida, zapatos, no vas a tener para pagar alquiler. Así es que Satanás, muchos de nuestros pecados que nosotros cometemos, ¿sabe lo que hace Satanás? Rugirnos, crear un ambiente, como le dijo el rey a Sadrach, Mesach y Abednego. Y si ustedes no obedecen al oír el sonido de la zampoña, de la trompeta y de todo instrumento, ¿qué Dios va a ser el que lo libre a ustedes de mis manos? Usted no ve a Satanás rugiendo ahí. Nadie puede orar a otro Dios que no sea el Dios del rey en 30 días. Y entonces todo el mundo entra en temor y los cristianos no oran. Daniel oraba.
Porque los temores realmente nos causan a nosotros un pavor que nos hacen ver que vamos a ser dañados. Y cuando nosotros vemos que vamos a ser dañados, nuestra primera inclinación humana, ¿sabe cuál va a ser? Salvarnos, protegernos, cuidarnos de no ser dañados. Es lo más natural. Es lo que algunos llaman el instinto de preservación. Así es que, mis hermanos, nuestros temores afectan mucho nuestra capacidad de pensar. ¿Usted se acuerda de Jeroboam? ¿Usted recuerda Jeroboam cuando el reino se partió, se dividió? Jeroboam no venía de dinastía, de realeza para ocupar el reino. ¿Quién le dio el reino? ¿Quién parte el reino y le da esas tribus a Jeroboam? Dios, fue Dios. Sin embargo, él se mete en temor, dice, ay, y si la gente va a Jerusalén a adorar y a sacrificar, ¿sabe lo que va a hacer? Que se va a quedar allá y después me van a matar a mí. ¿Usted ve cuál es la mente del temor? ¿Pero qué tú hiciste para que te incluyeran en el reino y la tribu? Nada, Dios te lo dio. Pero ¿sabe lo que hace el temor? Nos pone a ver peligro, enemigo, amenaza inminente donde no la hay. Y no hay manera de que nosotros seamos visitados por el temor, que nosotros no reaccionemos. Y la principal, lo voy a cambiar, la más frecuente de las reacciones que nosotros tenemos en nuestra mente cuando el temor real, imaginario, verdadero, pequeño o grande nos ataca, va a ser protegernos. Y cuando nosotros pensamos en nuestra protección, nos olvidamos de Dios, de su voluntad, de su soberanía, de su plan, de su propósito, y reaccionamos como un humano en vez de reaccionar como un cristiano. Dime, ¿cuáles son tus mayores temores? ¿A qué más le temes? ¿Qué es lo que más te da ocupación y preocupación mental? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú quieres que frecuentemente Satanás trae a tu mente? Pensamientos, rugidos de león, que te decir, el rugido del león, dicen algunos estudiosos, es tan potente, es tan fuerte, es tan intimidante, que el rugido del león se escucha a 2 kilómetros de distancia de donde el león lo emite, y otro león lo escucha a 50 kilómetros de distancia. Y una de las almas más poderosas que tiene un león, por tanto que tiene Satanás, él a lo mejor no es un león, porque dice que anda como, a lo mejor es un gatico, pero cuando él ruge con la salud, con el trabajo, con la economía, con aquellas gente que tú las has hecho trascendente, importante en tu vida, y Satanás dice, lo vas a perder. O Satanás dice, mira, si eso sucede, tus hijos y no te van a dar y te vas a quedar, y todo ese ruido. La pregunta es, Amós 3:8, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Abraham, hay una gran hambruna donde él decide bajar a Egipto, y después de tener como 50 años viviendo con Sara, el temor le dice, ¿y tú no te has fijado lo hermosa que es tu mujer? 50 años después de estar casado. Y cuando la gente de ahí ve a tu mujer y sepan que es tu mujer, que la quieran tomar y sepan que es ya tu esposa, no te van a matar. Y la voz del temor le dijo a Abraham, miente para que salves tu vida. ¿Y sabe qué? Años después le pasó exactamente lo mismo a su hijo Isaac. También mintió con relación a su esposa. Porque cuando los temores me hacen creer en mi mente que yo voy a ser dañado, y más con la muerte, como dice Hebreos capítulo 2 versículo 15, lo cual por el temor a la muerte estaban sujetos a Satanás. Satanás ruge con eso y lo hace de 1000 maneras, y es increíble, es una cosa inimaginable la cantidad de temor que una mente humana puede generar, puede concebir, puede estar morbosamente viviendo en ella. Y cada vez que el temor afecta nuestra capacidad racional, sabia, que dejamos de lado la luz del Espíritu, la verdad de la Sagrada Escritura, nos van a llevar, quizá en el 90% de los casos, ¿sabe a qué? A pecar. Nosotros podemos ver también otros muchos ejemplos, como lo vimos, Herodes, rey, poder militar, poder económico, poder político, y vienen unos magos de Oriente y le dicen, mira, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella nos guía desde el oriente de que nació aquí. ¿Y qué dice Mateo capítulo 2 versículo 3? Que oyendo Herodes esto, se turbó y todo Israel con él. ¿Y qué es turbar? Cuando nosotros estamos en un estado de conmoción emocional en el cual casi perdemos la capacidad de pensar, la tranquilidad del alma para ser pensante, racional, para ser cuerdo, para tener el más común de los sentidos, el sentido común, porque los temores afectan nuestra manera de pensar.
¿Y a dónde lleva eso? En Mateo 3:15, 3:16 a Herodes, a tomar la decisión de mandar a matar todos los niños menores de 2 años por un temor de un supuesto rey que le iba a quitar el trono a él, que nunca eso iba a suceder. Pero sabe que nuestros temores afectan sustancialmente nuestra capacidad de ser racionales, de ser pensantes, de ver a Dios, de ver su propósito, de ver su gracia, su amor, su soberanía. Matan la voz del Espíritu Santo en nuestras almas. Querrámoslo o no, nuestros pensamientos, nuestros temores, esa emoción del temor afecta grandemente nuestra capacidad de pensar. Y nosotros decimos, ¡un fantasma! Porque cuando el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Cómo no teme el corazón de una madre que le diga que su hijo que nació tiene ciertas afecciones mentales, psicomotoras, que sus habilidades pueden ser afectadas? Sin embargo, la mamá de Thomas Edison, que era un niño con condiciones especiales, con ciertas limitaciones para el aprendizaje, la profesora, que en ese tiempo no se conocía mucho esas limitaciones, le manda una carta a la mamá de Thomas Edison y le dice, mire, su hijo no lo siga mandando a esta escuela, porque ya aquí con él no se puede hacer nada. Yo estoy parafraseando lo que escribió la maestra. Nosotros no podemos hacer nada, su niño no va a aprender. Thomas Edison le da la carta a la mamá mamá lee la carta, que no lo puede mandar más a la escuela, por lo menos a esa, y ella se estremece emocionalmente, y Thomas Edison dice, mami, ¿qué dice la carta? ¿Y sabe lo que le dijo la mamá de Thomas Edison a él? Tu profesora dice que tú eres un niño tan especial y con unas capacidades tan extraordinarias que en esa escuela ya no hay nadie que te pueda enseñar, porque ellos no pueden enseñarte a ti por las capacidades especiales que tú tienes, que yo te voy a enseñar en casa. Es verdad. Thomas Edison patentizó 95 inventos, dicen algunos. Ven, una tragedia. Yo estoy seguro que el corazón de ella como mamá se compungió, se turbó en el momento, pero Dios le dio el tino de poderle contestar a su hijo diciéndole de algo que era así. Ella lo volteó así y le dijo, tú eres un niño con capacidades tan especiales y tan extraordinariamente que en esa escuela ya nadie es capaz de enseñarse. No fue que le dijeron, tú tienes unas limitaciones que ya ahí nadie puede ser capaz de enseñarte. Nuestros temores rugen, van a rugir, y lo que quiero ver ahora es exactamente lo que te dije ahorita, a modo de paso rápido, que no solamente nuestros temores afectan nuestra capacidad de pensar, de ver a Dios en el plano, de ver las Sagradas Escrituras, de tomar un principio bíblico, una promesa bíblica, una advertencia bíblica y aplicarla frente a la situación, sino que también nuestros temores tienen una capacidad extraordinaria de llevarnos a pecar. Sí, después que el temor nos sobrecoge, y si llega a turbarnos y a perturbarnos tanto emocionalmente que nos inhibe nuestra capacidad racional de pensar y de ver a Dios, casi es inminente que nosotros, en respuesta a tratar de huir del temor, de salir del peligro que dice el temor que estamos, es casi inminente que nosotros vamos a pecar. Son pocos los ejemplos bíblicos que nosotros podemos ver de personas que, llenos de temor, actuaron bíblicamente correcto. Que la gente tuvo el tino, la destreza, la resolución, la determinación, la convicción de actuar bajo principios bíblicos y no tratando de escapar y olvidándome de que Dios está en el asunto. Los temores agilarán tus pasos y lo pondrá como gacela, tratando de huir y escapar. Si no, preguntárselo al profeta Elías, que agarró cuando le vino la amenaza de las reinas Jezabel, agarró a su criado, lo llevó a su casa, le dijo, ya no tenemos nada que ver, yo voy a escapar, yo voy a huir por mi vida. Y el camino mismo que Elías toma para ir al lugar, que fue el camino del desierto, está diciendo clara y evidentemente, está voceándonos al alma, nos está gritando en el oído, que una vez que los temores se apoderan del corazón, nosotros no solamente vamos a no tener una manera bíblica de pensar, sino que vamos a tener una manera cobarde, una manera escapista, una manera
que está basado tanto en la sensación, en la emoción, pero no en la razón y mucho menos en la verdad de la Sagrada Escritura. Sí, mi hermano, los temores, si no lo enfrentamos bíblicamente, confiando en el Señor, con el poder del Espíritu Santo, con las Escrituras, te van a llevar a pecar, me van a llevar a pecar. Y pecar pudiera ser en este caso que en algunas cosas que Dios me demanda una acción, yo me retrotraigo, me escondo, trato de escapar, como lo hizo Elías. ¿Cómo afectan los temores para hacer un puente en nuestra capacidad de pensar, para llevarnos a pecar? ¿Qué haces aquí, Elías? Solo yo, profeta de Jehová, he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, yo tengo 7,000 que no han rodado. Tú no estás solo, hay 7,000. No, el timorato, el temeroso, aquel que está sobrecogido de temor, turbado de temor, él está viendo que el mundo entero, el universo conspira contra él, que nada ni nadie está de su lado, y que si él mismo no hace algo por ayudarse, nadie lo va a ayudar. Y esa es la condición perfecta para que Satanás te proponga cualquier medio de escapar. Intentó hacerlo con Cristo. Le dice a Cristo: tú vienes para redimir este mundo, para salvar este mundo que a mí me ha sido entregado. Tu Padre es tan malo, tu Dios que te envió es tan malo, que ¿sabes cómo Él quiere que tú lo libertes? Sobre la cruz. Él mismo dándote la espalda en la cruz. Y yo tan solo, todo esto te daré si postrado me adorare. ¿Cuántos atajos espirituales nosotros cogemos cuando estamos sobrecogidos de temor? El ser humano le huye al padecimiento. No fuimos creados para eso. Es antinatural el dolor, el sufrimiento. Cuando Dios nos creó en estado perfecto, el hombre vivía en una condición de perfección. Cuando el pecado entra, la primera emoción que sobrecoge el alma humana es: oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Y nosotros te vivimos luchando con nuestros fantasmas, y nuestros fantasmas nos han hecho nos han nublado la razón, nos han perturbado el corazón, han cautivado la voluntad y nos han dejado sin discernimiento de Dios y nos han alejado de la Sagrada Escritura. O enfrentas tus temores bíblicamente, o ellos te van a alejar de Dios y te van a llevar a pecar. No hay otro camino, no hay otra opción. O nosotros nos vamos a Dios, nos apoyamos en Dios, buscamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de valor y de dominio propio. Hermano, tus temores te van a llegar a pecar. Y muchas veces tú estarás tan atrapado, tan sobrecogido, tan encerrado en tus miedos y en tus temores, que realmente, te repito, tú puedes ir a tu cámara secreta y decirle: Padre, tú eres mi Dios, tú me salvaste, Cristo es mi Salvador, yo tengo tu espíritu, tú has prometido estar conmigo para siempre, tú has dicho que no me dejará ni me desamparará, tú has dicho que los cabellos de mi cabeza están contados por ti, tú has dicho que tú tienes un plan, que todas las cosas que tú permites en mí obran para bien, que de 100 cosas que suceden en mi vida, 99 más una me bendice. Podrás citar todos esos textos como si tú fueras un papagayo o una mamá gallina. Sin embargo, no evaporarán, ni alejarán, ni emanciparán los miedos de tu alma, a menos que tú hagas una fe consciente en Dios y en su promesa y en su palabra. A menos que te llenes del amor de Dios, que vamos a ver que son de las grandes medicinas. Así es que nosotros tenemos una respuesta bíblica a nuestros temores, confiando en Dios, apoyándonos en Dios, buscando a Dios, orando a Dios, buscando las promesas de Dios, pidiendo de manera consciente el poder del Espíritu Santo que nos da dominio propio, porque las emociones, los temores tienden a hacernos perder todos los controles de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos hemos acostumbrado a temer mucho, que ya esos temores tienen, escuche esto, y esos temores tienen en nosotros un síntoma, una sensación en nuestro cuerpo, que casi cada vez que viene un pensamiento de temor, inmediatamente aparece esa sensación. Vamos a suponer que en tu caso, el temor es con mucha sudoración en el cuerpo, en la mano, en todo, en tus axilas. Tú comienzas a transpirar de manera copiosa. Te viene un pensamiento de temor, inmediatamente te comienza una sudoración, sobre todo en las manos. ¿Sabe lo que hace? Cuando un temor aquí se somatiza o se convierte aquí,
que el temor aumenta. Esa sensación que ya tu psiqui relacionó, vinculó, unió con temor aquí y que tiene una reacción aquí, lo que hace que tú sientes, vamos a suponer que tu caso es un vacío en el pecho, como una sensación de que no tiene, de que, es más, como que tú estás hueco por dentro, que tú no tienes corazón, que tú no tienes alma y sientes como que te falta el aire. Cada vez que eso pasa, ¿sabes lo que pasa? Tu temor aumenta y tú puedes entrar inclusive en pánico. Que esa sensación interna del alma con un grado de ansiedad que tú sientes que no puedes controlar y que tú vas a colapsar si algo no pasa. Y que tú no tienes el control, tú no tienes el control. No es que tienes una emoción, la emoción te tiene a ti. ¿Por qué tomamos tiempo en el sermón anterior para explicar las reacciones psicofísicas de nuestros temores? Porque esas reacciones psicofísicas, esas conversiones, esa sintomatización de la emoción, llega un momento que se vuelve y se hace causa común con lo que está aquí y entonces mis temores aumentan. Y yo quisiera no sentir eso porque ese sentimiento es desagradable y me hace ver que mi mal es mayor, que mis adversarios van a acabar conmigo. Y esa combinación psicofísica de las emociones del temor son terribles. Sí, Israel vio a Dios convertir los ríos en sangre. Por cada dioses que tenían en Egipto, que eran 10, Dios mandó una plaga. Cada plaga que Dios mandó era demostrando que los dioses falsos de Egipto no eran reales y que Él era el único Dios verdadero. Lo de las ranas, los piojos, las úlceras, el convertir, todo. Finalmente la muerte de los primogénitos. Faraón era adorado como un dios y si él era un dios, él podía evitar que su hijo muriera. No pudo evitarlo. Aún habiendo visto eso, habiendo visto el mar Bermejo, el mar Rojo ser aperturado para que ellos pasasen como por tierra seca. Cuando Dios lo pone en la ribera de la tierra prometida, se llenan de temor, reaccionan emocionalmente. Los habitantes de aquel lugar son descendientes de Aná, son gigantes. Nosotros parecemos langosta ante ellos, así nos ven ellos y nosotros también lo vemos. ¿Quién le está diciendo eso a ellos? Sus temores. Él no venció al ejército de Faraón, no lo hundió en la mar, no abrió el mar, no hizo que la muerte fuera a todos los rincones de Egipto, menos a Gosén. ¿Qué? ¿Dónde está? Es que perdemos la capacidad de pensar bíblicamente. Y si hacemos eso, es inminente nuestra caída en el pecado. Nuestros temores nos llevarán a pecar si nosotros no tratamos bíblicamente con ellos. Si nosotros no le decimos a nuestro corazón, siéntese y cállese, escritura solamente. Ahí es donde la escritura tiene que pesar. Ahí donde yo tomo el carácter de Dios, los atributos de Dios, la veracidad de Dios, la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la soberanía de Dios como la verdad que va a regir. No importa lo que mi corazón sienta. Por eso primero de Juan dice que si nuestro corazón nos acusa, nos exige, mayor que nuestro corazón, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, es Dios. La madurez espiritual en gran medida consiste en yo responder bíblicamente y no emocionalmente a las cosas que Dios permite que vengan a mi vida. De hecho, no hay nadie que sea maduro, ni espiritualmente, ni humanamente, ni personalmente, que no sea una persona que no tenga sus emociones puestas donde Dios las pone. Todo aquel que es muy eminentemente emotivo, que se guía mucho de lo que siente, más que lo que debe, que se guía mucho de sus emociones, más que principio, es una persona inmadura espiritualmente. Porque los que han alcanzado madurez son aquellos que tienen el discernimiento ejercitado, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y por qué tú haces eso? Porque yo me siento así. Ah, tú te sientes así. ¿Y quién ha dicho que tus sentimientos son la norma que debe regir tu conducta? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero ni siquiera los inconversos se han dado cuenta. Aquel que lo que llaman los inconversos inteligencia emocional. A mi capacidad de socializar con otros, ellos hacen cosas y yo en vez de reaccionar como me siento, como quiero, como deseo, yo reacciono, respondo de una manera como debo más que como quiero. Yo reacciono cuando el necio me hace algo, no como él hasta merece, que es una bofetada, que yo le diga no,
¿Cómo reaccionaría Cristo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo que me lleva a la piedad? ¿Qué me hace practicar la santidad? Eso es inteligencia emocional. Cuando yo no permito que mis emociones se pongan por encima de mi razón, pónganme por encima de lo justo, de lo sabio, de lo correcto, cuando yo soy capaz de responder poniendo mis emociones en control, ayudado por el Espíritu Santo, guiado por las Sagradas Escrituras y tomando el ejemplo de Cristo para yo actuar en santidad, en piedad y en verdad. Tú vas a ver, cuando lo vea le voy a decir, él va a saber qué hice yo, le voy a decir tal cosa. Si dejaste que tu emoción, tu deseo hiciera lo que ellos te dictaban, pusiste al lado las Escrituras, apagaste al Espíritu Santo, no tomaste en cuenta a Dios, no pensaste, Señor, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No respondiste tus 6 preguntas que te ponen a actuar más como lo que tú eres que lo que tú sientes. Ok, déjeme ir a mi último punto. En primer lugar, nuestros temores afectan nuestra capacidad de pensar. En segundo lugar, si no reaccionamos bíblicamente a nuestros temores, nos van a llevar a pecar. En tercer lugar, ¿cómo yo puedo vencer mis temores? Yo voy a introducir esa parte porque vamos a ver el próximo domingo ya un sermón más para terminar sobre ese tema, esa emoción del temor. Pero yo quiero esta mañana dejarle a ustedes algo que ya lo he citado varias veces, pero tratarlo un poquito más a profundidad. La primera medida, no quizá porque las otras no sean más importantes, pero yo creo que lo más que nos da el sentido común para nosotros vencer nuestros miedos, para nosotros no huir y ser enlazado y entrampado y esclavizado por nuestros temores es, como decíamos ahorita, pensar, razonar, analizar, examinar, ponderar, cuestionar a qué le tememos y por qué le tememos. ¿A qué le temes? Un hermano de nuestra iglesia estaba muy sobrecogido de temor por una decisión que tenía que tomar, que esa persona entendía que cuando él la tomara iban a venir una avalancha de consecuencias sobre eso. En consejería pastoral, él me había platicado varias veces el problema, yo le había invitado a que orásemos por el problema y hasta en algún momento le dije, si quieres vamos a ayunar, yo te acompaño, vamos a ayunar. Pero en un momento ya yo entendía que era el momento de yo ser una influencia para que él enfrentara el temor. Y yo le digo, yo te voy a hacer una pregunta que yo quiero que tú me respondas de manera directa, lo más sincera posible y sin dármele vuelta. Si tú tomas esa decisión, el temor que tú tienes, que lo tenía paralizado, frisado, ¿qué es realmente el daño? Pónmele nombre y apellido a los daños que tú entiendes que se van a venir como consecuencia de tú hacer esa acción que te tiene atemorizado. Y él se queda así y me dice que, nada. Y yo le digo, bueno, si no nada te ahoga. Nada. Y entonces me dice que, pero es verdad. ¿Y a qué que yo le tengo miedo? Y agarró y se fue para su casa y enfrentó a la persona. ¿Qué pasó? Nada. Algunos estudiosos de la conducta, con los cuales yo difiero mucho, de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, porque están contra la Biblia, pero aún los inconversos son capaces de decir, algunos dicen que el 70%, otros dicen que el 90% de los temores que nosotros tenemos nunca nos van a dañar realmente. Nunca nos van a dañar. Porque, 1, a veces son imaginarios. 2, a veces son reales los peligros, pero son así y mi mente llena de temor lo pone así. Y 3, a veces nunca ese peligro supuesto real, pequeño, mediano o grande, nunca se va a materializar en mi vida. No, Abraham no iba a morir, Dios no lo permitió, él no tenía que mentir. No, Herodes no tenía que matar a los niños, Jesús no le iba a rebatir el trono a Herodes. Y puedo contar muchísimos ejemplos bíblicos donde queda evidenciado que temores que llevaron a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, a pecar contra Dios, nunca Dios iba a permitir que los afectara. Así es que un mecanismo, un medio que nosotros podemos usar para con nuestros temores es sentarse, enfrentarlos mentalmente, ponerle nombre a los temores, ver qué tan reales son, ver qué tan supuestos son, ver qué tan imaginarios son, ver qué tan inminentes son, ver qué tan objetivos son, ver qué tan realmente son. Y muchos temores ante ese uso de la razón, ¿sabe lo que hace? Se desvanece, se disipan, porque han sido más el objeto de tus fantasmas que de una realidad inminente que te puede dañar.
Hermano, enfrente sus temores. Enfrente sus temores. Ore a Dios, siéntese con las Escrituras en la mano. Pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo. Te ha sido dado, no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez sujeto al temor, Romanos 8:15, sino que se nos ha dado un espíritu de libertad por el cual clamamos, Abba Padre. Esa confianza con Dios, esa relación cercana con Dios y esa ayuda del Espíritu Santo te van a infundir valor, convicción, certeza. Y en vez de sentir la sintomatología de haber somatizado, de haber convertido los temores intelectual, psíquico, a físico, el Espíritu Santo va a hacer sobre tu cuerpo y sobre tu alma lo mismo que decía sobre la faz de las aguas en el Génesis, para que ella no se desbordara, y va a poner tus temores y tus emociones en control. En otra palabra, lo que Pablo llama en 2 Timoteo 1:7, dominio propio. Enfréntalo. Enfréntalo, y muchos de ellos, Dios en su gracia va a permitir que se disipen, que se vayan, y vas a ver que pecaste innecesariamente, que temiste innecesariamente, que te quitaste goces, alegrías, iniciativa, servicio a Dios, talento usado, que podías estar, que la persona que tú piensas que te va a dañar es alguien que es un instrumento perfecto en la mano de Dios para tú ayudarlo a él y para que esa persona te ayude a ti. Somete tus temores a un escrutinio. Ponlo, escríbelo, ponle un nombre. ¿Sabe? Cuando nuestros temores son el fruto de nuestra imaginación, se hace un poco difícil ponerlo con nombre y apellido, porque no son reales. Y eso te va a estar dando una pista de lo irreal, de los fantasmas, del rugido del león que te ha estado atemorizando, que no son reales, que no te van a dañar. Has perdido de vista a Dios, has perdido su soberanía, has perdido su amor, su sabiduría, que Él no cambia, que Él es inmutable, que Él es siempre fiel, que nada ni nadie te puede tocar, que aún Satanás, si nos quiere tocar, tiene que ser bajo su voluntad permisiva, bajo sus controles. Hermano, tus temores no han sido más que fantasmas, lo cual tú gritas, pero Cristo no es un temor, Cristo no es un fantasma, Él es real. Y el Espíritu Santo es real, dándonos poder. Te voy a describir en mis limitadas palabras cómo actúa el Espíritu Santo, evaporando, emancipando, disipando temores en tu alma. Es como si yo comenzara a hacer un recorrido por tus emociones, por tu corazón, por tu conciencia, por tus afectos. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando nosotros tomamos las Sagradas Escrituras, fiamos en ella, confiamos en ella, nos apoyamos en ella, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Obra en tu ser interior una tranquilidad que es lo que nosotros llamamos paz. Una profunda, bendita sensación interna de que todo está bien. Pero más de eso, el Espíritu Santo hace lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 5, versículo 6. ¿Qué dice Filipenses? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo, ¿qué? ¿Dónde que atacan los temores? Y la paz de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dice el texto, guardará. Esa palabra guardar en el original, guarda, tiene la siguiente idea. Esta planta aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, es Satanás. Perdonen que haga esto, yo soy Cristo. Y cualquiera, este árbol lo representa a usted, a mí, a cualquiera. Cristo toma un alma, se pone aquí entre Satanás y nosotros y le dice a Satanás, para tú quitarle la paz que yo le di, tiene que pasar por encima de mí. Cristo se convierte en el guarda, en el guardián de mi paz. Pero yo quiero que usted note el texto, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones, emociones, sentimientos en Cristo Jesús. Y como la mente es lo que Satanás ataca primeramente con los temores, ¿qué dice el versículo 7? Por tanto, hermano mío, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo deseable, virtud alguna, ¿en esto qué? Pensad. ¿Tienes pensamientos bíblicos correctos? Se van los temores. Vuelves y piensas correctamente, actúa correctamente, no pecas, piensas correctamente, se van los temores, actúa bíblicamente. ¿Y qué dice el versículo 9? Que es glorioso. Y el Dios de paz, ya no la paz de Dios, estará con vosotros.
y tú quieres sentirte confiado, que tú experimentes mucho la presencia de Dios en tu vida. En realidad, gran parte de nuestro temor, escuche esto, muchos de los temores que nos visitan es porque la iglesia de hoy no está experimentando de manera convincente por un espíritu apagado, contristado e ignorado. Casi no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos al espíritu que no está siendo ni apagado, ni contristado, ni ignorado, Él lo que hace es llenarnos. Cuando Él nos llena, parte de su fruto es paz, es dominio propio, voluntad. ¿Y sabe lo que pasa? En la medida que estamos más conscientes de la presencia de nuestra vida, nos viene el temor de Dios. En vez de sentir el temor del hombre, sentimos temor a Dios, sentimos su presencia. No queremos que... No hay una cosa que haga un ser humano más valiente que el temor de Dios. Muchos de nuestros temores, sus fundamentos son exactamente que nosotros no estamos sintiendo, y no me gusta usar principalmente el término sentir, experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. No hay algo que haga más valiente. ¿Y tú sabes cuál es el fundamento principal del temor a Dios? El sabernos que estamos frente a su presencia, el sabernos visto por Él, el sabernos conocido por Él, el sabernos cercano a Él. Eso te da temor reverente. Cuando tienes temor a Dios, el temor a los hombres se va. Trae tus temores, trae tus cartas, como hizo el rey Ezequías. Ve al templo, tíralas en la presencia de Dios, tira tus temores en la presencia de Dios, y vas a ver cómo ese Espíritu de Dios, ese Dios Espíritu Santo que está en ti, te infunde una tranquilidad interior que te hace decirle al mismo diablo en la cara: el Dios al cual servimos nos puede librar, pero aún si Él no nos quiere librar, aún así no nos postraremos y adoraremos a tus falsos dioses, porque cuando nosotros estamos llenos de Él, no hay espacio para el temor a los hombres. Y la paz, la seguridad, la tranquilidad que Él imparte a nuestras almas nos hace 1000 veces preferir morir antes que pecar. Y cuando el Espíritu Santo nos llena de esa manera, a lo que hoy tememos, mañana va a ser un motivo para adorar a Dios, agradecer y mostrar quién es Él en nuestras vidas, y darle una maravillosa oportunidad al Señor para mostrar su gloria, su poder en nuestras vidas. Y cuando nosotros veamos a un Dios Padre actuando así a nuestro favor, podremos decirle a los hombres: juzgad por vosotros mismos qué es necesario obedecer, si a Dios o a los hombres. Porque para ser obediente hay que ser valiente, y para ser valiente hay que descansar en Dios y depender del Espíritu de Dios. Enfrentando tus fantasmas, tráelo a las Escrituras, piénsalo, ora al Señor, confía en tu Dios y ve adelante. Pero sal de la tumba ya, sal de la cueva, quítate el lazo. Tú has sido llamado a maravillosa libertad, a amar a Dios, a obedecer a Dios, a vivir por Él y a servirle a Él. Que el Señor les bendiga.